Hoy vamos a hablar sobre las personas inconstantes que se engañan a sí mismas, como dice Santiago capítulo 1 y el verso 22. Porque hay personas inconstantes en todo, inconstantes con el Señor, inconstantes en su congregarse, inconstantes en su santificación, inconstantes en su deseo de trabajar para Dios, inconstantes en sus negocios, inconstantes en sus relaciones, incluso inconstantes en sus estados de ánimo. Son inconstantes en sus afectos. Un día sienten que quieren a una persona y después sienten o creen que quieren a otras. Estas personas que son inconstantes en las ideas de negocios, en los trabajos que realizan, en los compromisos que adquieren. Estas personas necesitan purificar su corazón. La palabra dice: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Es necesario quitar esa tendencia a caminar vacilante, inestable, con inseguridad, con temor, con intranquilidad. Es necesario quitar esa tendencia a regresar a los viejos hábitos, a regresar a los vicios, a regresar a las viejas prácticas, a regresar a sus tradiciones religiosas. De este tipo de personas inconstantes las tenía Jesús en su mente cuando dijo: nadie puede servir a dos señores. Nadie puede querer dos cosas al mismo tiempo. Mateo 6:24 lo expresó así el Señor. La persona de doble ánimo es inestable, dice Santiago. Lo es inestable en todos sus caminos. Es inestable en su carácter, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus decisiones y acciones. Y por eso flaquean y caen y desmayan y se desalientan. Y estos son los que constantemente tiene que el Señor y los siervos de Dios estar dándole ánimo para que se levanten y puedan continuar adelante en su carrera. El apóstol Santiago, en el capítulo 1 y el verso 6 enseña: quien tiene fe es un ser constante. Quien tiene fe no da lugar a la duda. Así que la constancia es el mayor secreto para progresar espiritual, afectiva y económicamente. Por eso, si queremos progresar y que no nos falte nada, el apóstol Santiago enseña que seamos constantes, asegurándonos de poner en práctica las recomendaciones de Dios. En primer lugar, tú no debes de dividir tu lealtad entre Dios y el mundo, pues el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y cualquiera que ame al mundo pedirá y no recibirá, porque pide mal para gastar en sus deleites, dice la palabra, o almas adúlteras. No saben que la amistad con el mundo se constituye en enemistad con Dios, porque el Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. En segundo lugar, hay que poner en práctica el quitar el doble ánimo. La palabra dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay que ser de un solo ánimo, porque mientras una persona de doble ánimo está inquieta, confundida en sus pensamientos, confundida en sus acciones, confundida en su comportamiento, al estar en conflicto consigo misma, viviendo en sus temores y en su desconfianza, quien tiene un solo ánimo mantiene siempre sus emociones estables con un solo querer y con una sola energía para hacer las cosas, descansando en los escritos
mandamientos, instrucciones y promesas de Dios. La Biblia dice que no nos engañemos a nosotros mismos, sino que seamos oidores, practicando, no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que nos acostumbremos a mantener un solo y claro pensamiento. Que nos acostumbremos a pensar una misma cosa hoy y esa misma cosa mañana. Que nos aprendamos a tener un solo sentir, un solo pensamiento. Por ejemplo, en la misión mundial de Cristo, nuestro único pensamiento es extender la iglesia del Señor por muchos lugares. Pero el primer pensamiento es ubicar esta congregación en un lugar más visible, hacerla crecer con la bendición del Espíritu antes de expandirnos a otro lugar. Cuando uno clarifica sus pensamientos y fracciona las metas de sus objetivos, no está dejando los sueños, sino que los está graduando para alcanzarlos poco a poco, gradualmente, pensando un logro para luego seguir con el otro. Hay que ser constantes, de un solo ánimo, y que la gente pueda confiar en uno, que la gente pueda confiar en que nosotros cumplimos y hacemos lo que decimos, que Dios pueda confiar en nosotros, que Dios pueda encomendarnos una tarea y sepa que no la dejamos inconclusa. Sé digno de confianza. Tenemos que ser dignos de confianza. Tenemos que hacer sobresalir esta virtud, porque cuando somos confiables, las personas nos consideran valiosas y se nos dan nuevas oportunidades. Pero cuando no somos confiables, perdemos la credibilidad y ya las personas no quieren tratar con nosotros. Y se nos cierran los créditos, se nos cierran las oportunidades, se nos acaban las bendiciones. Por eso sé constante. La palabra nos enseña que nuestra obra debe de ser completa. Nunca dejes nada inconcluso. Lo que empieza, termínalo. La palabra dice que nuestra obra completa es agregarle a esa constancia, agregarle la paciencia que es necesaria para perseverar en los proyectos, porque los grandes proyectos en Dios y para Dios no son de un día, ni de una semana, ni de un mes, ni de un año, son de toda la vida. Y cuando tú eres constante así, verás el fruto de tu trabajo. La Escritura nos dice que trabajemos con paciencia, como el labrador esperando la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hay que ser constantes, sembrando por la mañana y sembrando por la tarde. La Biblia dice que seamos constantes en nuestro trabajo, porque no sabemos qué dará más fruto, si la primera siembra o la segunda. No dejes descansar tu mano, dice la palabra. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón, sé constantes en todo. Aleluya, porque nadie que pone las manos sobre el arado y vuelve atrás, dijo Jesús, es digno de él. Y el reino de Dios, las promesas, las bendiciones, los logros, los negocios, los hogares, el cariño, el amor, aleluya, lo consiguen quienes se esfuerzan. Jesús dijo, el reino de Dios sufre violencia y los esforzados lo arrebatan. No creas que las cosas son fáciles.
Dios no nos ha puesto las cosas fáciles, ni siquiera Adán se la puso fácil, porque dice la Escritura que cuando Dios creó al primer hombre lo puso en el huerto para que lo trabajase y lo cuidase, y le dio el nombre de ponerle nombre a todos los animales y de apropiarse de todo el conocimiento de lo que los rodea. Esta obra le dio Dios a los hijos de los hombres para que nos ocupemos en ella, pero manteniéndonos ocupados en aquello que Dios produce en nosotros, veremos el fruto a su debido tiempo, si no desmayamos y somos constantes en el Señor, porque la Biblia dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ese será bendecido, ese será progresado, ese alcanzará todo lo que anhela en su corazón. Pero hay que ser como Jabes, varones valientes, esforzados, aleluya, ilustres, de una sola mente, de un solo corazón, de una sola fe y de un solo ánimo y propósito. Por eso también la palabra dice: te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo siempre, donde quiera que tú vayas. Solamente que te esfuerces, solamente que no te quejes, solamente que no dejes abandonada la obra, solamente que no vuelvas atrás, solamente que tu ánimo no se canse hasta desmayar, porque Dios no ama a los que retroceden, sino a los que perseveran hasta el fin.